se ha informado respecto de un proyecto que hemos presentado a un grupo transversal y muy glamoroso de parlamentarios para rebajar la dieta millonaria de los presidentes de la República una vez que salen del cargo. Yo soy mocionante del proyecto que el diputado Alessandri acaba de mencionar, que establece que la dieta a los expresidentes de la República comiencen a regir a contar de los 65 años de edad, como es para la jubilación, ¿cierto?, de el resto de los chilenos que no tienen el honor de haber sido presidentes de la República. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Porque lo que está haciendo este proyecto de ley es crear el Consejo de Nombramientos Judiciales y establecer sus atribuciones. Y nosotros lo que estamos haciendo es agregando una atribución más al Consejo de Nombramientos Judiciales, que es parte de la idea matriz del proyecto. Gracias, presidente. Así es la democracia, pero yo no creo en el Partido Comunista. Como vengo diciendo, señor presidente, desde mi primera intervención, aquí va quedando cada vez más claro que lo que se trata, la voluntad del Ejecutivo, como va quedando ya absolutamente transparente, es no tocar a la Corte Suprema en sus designaciones ni con el pétalo de una rosa. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. ¿Cuánto tiempo más tendremos que soportarlos? ¿Cuánto tiempo más los chilenos tendremos que soportar a un gobierno que todos los días nos roba la alegría? Y como les gusta a mis amigos del Partido Comunista y del Frente Amplio, Dios salve a Chile y que ya queda menos, así que a resistir estos últimos 364 días de este gobierno que le ha hecho tan mal a nuestra querida patria. Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno. Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. ¿Deben los expresidentes seguir recibiendo un millonario sueldo de por vida tras dejar el cargo? Esa es la pregunta que encendió el debate esta semana en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Algunos parlamentarios quieren eliminar completamente este beneficio. Otros proponen que, al igual que cualquier chileno, los expresidentes solo puedan acceder a ese dinero una vez cumplidos los 65 años, es decir, cuando jubilen. Este tema ha generado fuertes posiciones cruzadas. Para muchos, mantener esta dieta es un símbolo de desigualdad e injusticia, especialmente en un país donde las pensiones siguen siendo bajas para la mayoría de la población. Pero eso no fue lo único que se discutió. También se puso sobre la mesa un cambio profundo en el sistema judicial: eliminar la participación del Senado en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional. La idea busca reducir la influencia política en decisiones clave del Poder Judicial. Pero, como era de esperarse, también ha provocado división entre los diputados. Como siempre, su opinión es fundamental para enriquecer este análisis. A continuación, miremos un pequeño extracto del debate para luego dejar nuestros comentarios. Y recuerda, esto es Política Chilena, tu canal oficial de análisis político. Empecemos. Diputada Pamela Giles, sobre la cuenta. Gracias, presidente. Saludo a todos mis compañeros, colegas y, por supuesto, al señor ministro, con la alegría de tenerlo acá junto a nosotros. Presidente, en la cuenta se ha dicho, se ha informado, respecto de un proyecto que hemos presentado a un grupo transversal y muy glamoroso de parlamentarios para rebajar la dieta millonaria de los presidentes de la República una vez que salen del cargo.
Les recuerdo que el presidente actual, el presidente Boric, iba a salir más pobre de la presidencia, sin embargo, va a salir con una dieta millonaria y así por el resto de su vida, al igual que los otros presidentes. Y hemos creído necesario, frente a la situación que vive la enorme masa ciudadana deprivada de bienestar, que esto es escandaloso y que hay que modificarlo. Curiosamente, hoy día cuando se dio cuenta en la sala respecto de este proyecto, que por supuesto el Ejecutivo no suscribe, el diputado del Partido Comunista Neoliberal Socialdemócrata, el diputado Cuello, ha pedido enviar a Hacienda luego de constitución este proyecto. Me imagino que, por supuesto, dentro de su prerrogativa parlamentaria, pero para hacer más lenta la tramitación y poder probablemente tener mayor control del que tendría en esta comisión. En cualquier caso, la situación es esa, porque efectivamente se ha dado cuenta acá de que se envía después de Constitución Hacienda. Entonces, presidente, yo me permito hacerle una petición que le he hecho solamente respecto de otro proyecto en toda mi permanencia y de usted como presidente, que es pedirle, por favor, que priorice este proyecto transversal de bajar la dieta, que es urgente aprobarlo antes de que se produzca el abandono del cargo del actual presidente, creo yo, y pedirle, por favor, que esto lo priorice para que pueda, como quiere el diputado Cuello, extenderse después hacia Hacienda y podamos aprobarlo lo antes posible. En definitiva, presidente, yo le pido que ponga lo antes posible en tabla dentro de su organigrama de mociones parlamentarias este proyecto en tabla para que lo podamos tramitar rápidamente. Sí, muchas gracias, diputada Giles. Diputado Alessandri, sobre el punto. Gracias, presidente. Que si va a acoger la solicitud de la diputada Giles, quizás poner juntos en discusión que hay otro proyecto que no rebaja la dieta de los expresidentes, pero la instala desde que cumplen 65 años. Sí, el diputado Bianchi. Manteniéndola como está. Entonces, como es el tema, me gustaría discutirlo juntos. Gracias. Perfecto. Gracias, diputado Alessandri. Diputada Camila Flores. Lapsus. Perdón, quería... No. Camila Flores. Lo que pasa es que me acordé del apellido, pero el nombre se me fue, entonces... No se preocupe, Perdone, presidente, diputada. no solamente para secundar a mis colegas Giles y Alessandri, yo soy mocionante del proyecto que el diputado Alessandri acaba de mencionar, que establece que la dieta a los expresidentes de la República comiencen a regir a contar de los 65 años de edad, como es para la jubilación, ¿cierto?, de el resto de los chilenos que no tienen el honor de haber sido presidentes de la República. Creo que un proyecto con el otro no se contradice, de hecho podrían ser perfectamente refundidos ambos proyectos, de rebajarla, que me parece lo más razonable. Yo desde ya adelanto que estaría absolutamente favorable a eso, pero además de establecer la edad desde el minuto en el cual comienza a regir esta, ¿cierto?, sueldo, dieta de los expresidentes, que sea fijado con una edad determinada, el resto, al igual que el resto de los chilenos, que sea los 65 años, que es lo que el proyecto dice en términos generales. Muy bien, muy bien. Le pido al señor ministro, si me permite, terminar con la ronda de opiniones de los parlamentarios, así usted después puede opinar con más extensión. Diputada Giles, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, con la brillante argumentación que ha hecho por su intermedio la colega Flores, y efectivamente además de brillante, muy leal, porque no me cabe la menor duda que ella va a votar en contra de las indicaciones, pero lo que está expresando es clarísimo. Yo le pido, señor presidente, que usted contravenga derechamente dos decisiones, a mi juicio malintencionadas, que tomó el presidente accidental hace unos minutos. La primera es impedir que el ministro haga uso de la palabra para responder, presidente, las consultas que le hemos hecho a los diputados respecto de un problema específico, que es la presencia o no de
algo que diga relación con tocar con el pétalo de una rosa a la Corte Suprema en este proyecto. Primero. Y segundo, señaló, no lo hizo de hecho, a mi juicio, que declararía la inadmisibilidad de estas tres indicaciones. Yo le solicito que usted someta a votación las indicaciones y le dé la palabra al ministro, que debe responder las preguntas que le hacemos los diputados. Bien, sobre el reglamento, le voy a Presidente, hacer la palabra al diputado Leiva. Artículo 281, número 4 del reglamento, se me está invocando, se me está atribuyendo intencionalidad distinta a la función de mi cargo. Yo como presidente accidental hago lo que en estricto rigor corresponde y a juicio del suscrito, y lo mantengo, no como diputado accidental, el tema de mantener las ideas matrices de un proyecto se aplica a cualquier tipo de proyecto de ley, incluyendo una reforma constitucional. Vale decir, sea reforma constitucional o legal, tiene que adecuarse a las ideas matrices del proyecto, lo cual no obsta a que efectivamente dentro de la idea matriz del proyecto, siendo reforma constitucional, incluso refiriéndose a organización y atribuciones de otros órganos del Estado, incluso de gasto fiscal, pudieran realizar indicaciones. No así respecto de las ideas matrices de un proyecto. Las limitantes a las ideas matrices de un proyecto se aplican a cualquier tipo de proyecto en función de la idea matriz. Yo no podría aquí, por ejemplo, presentar un proyecto de ley de la Defensoría de en este proyecto nombrar al defensor de la niñez o al Contralor General de la República, porque está fuera de las ideas matrices del proyecto. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputado Leiva. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Javiera Morales. Gracias, presidente. Sí. ¿Alguien tiene que apagar su micrófono? Ahí está. Gracias, presidente. Sí, sobre el fondo de la inadmisibilidad, por favor, colega. Entiendo que la idea matriz es modificar el gobierno judicial y crear un consejo de nombramientos judiciales. Exacto. Y crear un consejo de nombramientos judiciales. Déjenme terminar así como yo lo escuché en su intervención. Y lo que estamos haciendo acá es agregando un órgano, agregando una atribución al consejo de nombramientos judiciales. Estamos dentro de la idea matriz. Porque lo que está haciendo este proyecto de ley es crear el Consejo de Nombramientos Judiciales y establecer sus atribuciones. Y nosotros lo que estamos haciendo es agregando una atribución más al Consejo de Nombramientos Judiciales, que es parte de la idea matriz del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Javiera Morales. Diputada Fries, me había pedido la palabra. Diputado Benavente, le ofrezco la palabra. Presidente, más allá que no sé si se ha hecho antes, pero en todo caso la norma constitucional, a mi juicio, dice todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones, etcétera. En ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. La ley orgánica constitucional del Congreso en el artículo 24 también dice todo proyecto, y eso... Todo proyecto, está re claro las palabras, digamos, todo proyecto que se tramite aquí, sea de ley, de reforma constitucional, etcétera, tiene que adecuarse a las ideas matrices. Muy bien. Estimados colegas, mire, vamos a ser súper apegados acá. Le voy a ofrecer la palabra al señor ministro. Ahora, antes de resolver. Le voy a pedir silencio, por favor. Voy a ofrecer la palabra al señor ministro para que pueda darnos su opinión respecto de esta discusión. Muchas gracias, presidente. No, solo un par de consultas que surgieron antes de, en particular, la indicación presentada por las diputadas Fries y Morales. Lo primero es que, respecto a la Corte Suprema, este proyecto, en términos generales, hace dos cosas que es muy relevante y que implican un impacto importantísimo para las atribuciones y funciones de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Separa las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas, de las funciones disciplinarias y de las funciones de nombramiento. Es decir, este proyecto, presentado por el Ejecutivo, que recoge todos los antecedentes y propuestas o proyectos que ya señalé desde el año 90 en adelante,
implica que la Corte Suprema va a dejar de tener dentro de sus atribuciones las atribuciones de administración del Poder Judicial, de supervigilancia directiva y económica del Poder Judicial y correccional, además en términos disciplinarios. Pero además también la Corte Suprema deja sus atribuciones en materia de nombramiento. Esto lo digo en razón de la pregunta o la afirmación que hacía la diputada Giles, en el sentido de que este proyecto no tocaba las atribuciones de la Corte Suprema, las toca y de manera muy importante, muy significativa. Es decir, separa funciones que actualmente se encontraban en la Corte Suprema. Respecto a los procesos disciplinarios, que efectivamente existe una duda en cuanto a cómo se llevan adelante actualmente los procesos disciplinarios regulados en el actual artículo 80 de la Constitución. El proyecto presentado por el Ejecutivo le encarga los procesos disciplinarios a la Fiscalía Judicial, entregándole una nueva atribución o mejor dicho, fortaleciendo las atribuciones disciplinarias de la Fiscalía Judicial. Y esta Fiscalía Judicial va a llevar adelante los procesos de los ministros de Corte de Apelaciones, pero también de los ministros de la Corte Suprema. Y lo que hacen las indicaciones es complementar una duda que existía respecto a cuál iba a ser el tribunal que iba a resolver los procesos disciplinarios, porque actualmente estos procesos disciplinarios los resuelve el propio tribunal en el cual se están incoando esos procesos, incluyendo la Corte Suprema. Y lo que hace la indicación es establecer que esos procesos disciplinarios llevados adelante por las fiscalías judiciales los va a resolver un tribunal especial. Y ese tribunal especial es el Tribunal de Conducta, que regula las indicaciones propuestas por el Ejecutivo. Con eso, es decir, los procesos disciplinarios como los que se llevaron adelante o los que se están llevando adelante en razón de los sucesos que, entre otras cosas, lleva a que nosotros como Ejecutivo presentemos este proyecto en octubre pasado, ya no van a ser llevados adelante por o las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, sino que van a ser llevados adelante por un fiscal judicial y resueltos por un tribunal de conducta. Y ese tribunal de conducta con un tipo de composición e integración establecido en la Constitución y la ley. Entonces, nuevamente, esa atribución ya no va a corresponder a la Corte Suprema en su definición, sino que va a ser llevada adelante por un tribunal de conducta. Ahora, respecto a la indicación propiamente tal que estábamos discutiendo y el fondo de la indicación. El proyecto que estamos discutiendo y sobre el cual se votó en general, pero además también sobre el cual se realizaron un conjunto de exposiciones de parte de académicos, asociaciones de magistrados y magistradas, distintos actores públicos que presentaron sus propuestas o sus observaciones, en ningún momento se incorporó dentro ni de la discusión, ni dentro de las propuestas que forman parte de los fundamentos de la misma, modificaciones al sistema de nombramiento del Ministerio Público. En ningún momento. Y eso es relevante porque la discusión en particular tiene antecedentes de la discusión en general. Y la discusión en general recogió un conjunto de aspectos vinculados con la propuesta misma, y la propuesta misma ni en su título, ni en sus fundamentos, ni en el mensaje, ni en los boletines que se consideran para la discusión están las propuestas de modificación del sistema de nombramiento del Ministerio Público. Y eso a nuestro juicio es relevante para una genuina deliberación democrática. La deliberación democrática requiere de argumentos, reflexiones, y sobre la base de argumentos y reflexiones se van tomando las mejores decisiones posibles. Hasta la indicación propuesta por la diputada Fría y la diputada Morales, no tenemos ningún antecedente ni reflexión de cuál es el mejor mecanismo para nombrar al fiscal nacional. ¿Es una discusión legítima? Claro. Perfecto. Es una discusión que se puede llevar adelante de todas maneras. Es una discusión que nos parece relevante también, pero no es parte de este proyecto. Claro. Entonces, lo digo no solo para la decisión formal de si es una decisión que se declare admisible o no. Nosotros ya expresamos nuestra opinión respecto a que no forma parte de las ideas matrices y compartimos la opinión de que las ideas matrices son relevantes también para los proyectos de reforma de la Constitución. Pero además de eso, nos parece que para una sana deliberación democrática es importante que se recupere la deliberación misma, y en la deliberación misma se requieren de antecedentes previos para tomar una decisión. Tomar una decisión de una votación en particular en este momento, a nuestro juicio, como Ejecutivo, más allá de que podamos compartir incluso
afectaría esa deliberación democrática que nos parece que es relevante para el Congreso Nacional. Bien. Sí, tengo 3 palabras solicitadas. Primero la diputada Javiera Morales, luego la diputada Giles. Gracias, presidente. Sí, y agradeciendo las palabras del ministro, creo que estamos teniendo un error acá en la forma de evaluar la idea matriz, porque entiendo que una vez que se fusionaron los proyectos con las demás mociones parlamentarias, las ideas matrices son compartidas por todos los proyectos fusionados. Y en el proyecto Boletín 12.607-07, que está fusionado con este, justamente dentro de los temas que se abordan está el proceso de nombramiento del fiscal nacional y fiscales regionales. Así que creo que con este antecedente quedaría más o menos claro de que forma parte de la idea matriz y podemos discutir sobre el fondo y no tengo ningún problema. Sí, yo por creo que supuesto. tampoco las demás mocionantes de esta indicación de que podemos escuchar un par de audiencias para determinar si esta forma de designación del fiscal nacional es buena o no, pero creo que tenemos que enfrentar este problema. Gracias, presidente. Gracias, diputada Morales. Le ofrezco la palabra a la diputada Giles. Vamos a resolver. Sí, presidente, solamente quisiera decirle que en la misma línea de lo que ha hecho la coalición de gobierno, por ejemplo, salvando a un ministro de la Corte Suprema, que por alguna razón parece que era intocable en una acusación constitucional, en esa misma línea yo quiero insistir en decirle que un análisis somero incluso del proyecto da cuenta de que aquí no se ha tocado a la Corte Suprema ni con el pétalo de una rosa, al contrario de lo que se ha sostenido por parte del Ejecutivo. Pero sobre todo decirle, presidente, que yo le pido, si pudiera decírselo cariñosamente, le exijo que aquí se cumpla el reglamento. El Ejecutivo no está habilitado para decretar admisibilidades o inadmisibilidades de indicaciones. Yo creo que no está habilitado ni siquiera a referirse a ese punto, ¿ya? Eso es una atribución exclusiva del presidente de la comisión y de la comisión en su conjunto. Y a mí me parece que debería ser usted estricto en hacer respetar por parte del Ejecutivo que no se meta donde no le corresponde. Bien. Mire, yo les pediría que mantengamos el tono de respeto entre nosotros. Yo tuve lamentablemente que salir porque tuve que ir a defender una indicación en la Comisión de Gobierno. Pido las excusas. Pero quiero plantear lo siguiente. Nosotros estamos discutiendo un proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Todos sabemos por qué se generó este problema y sabemos finalmente cuál es el sentido de esta discusión. Por lo tanto, yo veo que la indicación número 1 y número 2, a mi juicio, son inadmisibles, porque en una se plantea que el fiscal nacional será también parte del mecanismo de designación a través de la alta dirección pública, en medio de las designaciones de los judiciales, y en la número 2, y no es parte del Poder Judicial, el fiscal nacional en ningún caso. Y la indicación número 2 habla que además, a proposición del Consejo de Nombramientos Judiciales, nombrará al fiscal nacional. Yo creo que efectivamente son inadmisibles. La tercera yo creo que da pie para poder discutirla un poco más. Igualmente, a propósito de lo que plantea la diputada Giles, voy a pedirle al señor secretario, porque por lo menos en esta presidencia ha sido muy apegado a lo que señala nuestra secretaría y conforme al reglamento vamos a resolver. Señor secretario, si usted puede referirse a la inadmisibilidad. Perfecto, ya. Sí. A la inadmisibilidad de la número 1 y 2. Sí, señor. Se vota y se resuelve. Señor presidente, el tema es el siguiente. Hay normas, el artículo 127 de la Constitución, en su inciso final, que es el que regula la forma en que se tramitan las reformas constitucionales, establece que lo no establecido en esos artículos, que son 4 artículos, se aplicará las normas del proceso de formación de la ley. En este caso, dentro de la norma del proceso de formación de la ley, está regulado por la Ley Orgánica del Congreso en el artículo 24. No, este es el reglamento. Acá está. Solo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices fundamentales del proyecto. Esto se aplica a todo tipo de proyecto. Ya sabemos por el artículo 127, inciso final, que las normas sobre el proceso de formación de la ley se aplican a las reformas constitucionales y esta, incluso yo creo que por el mismo motivo, la redacción
del artículo 24, inciso primero, habla de solo serán admitidas las indicaciones que tienen relación directa con las ideas matrices fundamentales del proyecto. En el caso en cuestión nos encontramos con dos indicaciones, en una de las cuales se incorpora al sistema de alta dirección del sistema de alta dirección pública el nombramiento del señor fiscal nacional, y en otra, en la siguiente, derechamente el Consejo de Nombramientos Judiciales. Esto tiene varios problemas. Yo creo que, además, tomando en consideración que tenemos un texto base que fue el determinado por la Comisión, que es el texto presentado por el Ejecutivo, que cumpliendo también una exigencia reglamentaria, cuando el Ejecutivo presente un proyecto dentro de las cuales haya otros proyectos que coincidan en sus ideas matrices, pero no significa que coincidan en todo, porque perfectamente hay proyectos que tienen, digamos, dentro de todo, aspectos muy diferentes. Y la cosa es que en este caso, el artículo 24 y el artículo 264 del reglamento, que reitera lo mismo del artículo 24 de la ley orgánica, dice que solo serán emitidas las indicaciones que tienen relación directa con las ideas matrices fundamentales del proyecto. Esto está sustentado además en fallos del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en definitiva, y las modificaciones que se hicieron a la ley orgánica, todas tienen como propósito evitar los proyectos que se llaman de ley o de reforma constitucional que son misceláneos, en el sentido de que antiguamente se presentaba un proyecto y todo el mundo aprovechaba de meter cosas, digamos, en el proyecto sin presentar su proyecto aparte, sin darle una discusión aparte. Entonces, el riesgo que se corre con el meter ideas matrices distintas es crear proyectos misceláneos, y creamos un precedente además, porque en el futuro en la comisión va a suceder lo mismo. O sea, eso es lo que digo. Bien, yo respaldo absolutamente el argumento que entrega la Secretaría, por lo tanto voy a declarar la indicación número 1 y 2 inadmisible. Pero la 3 está bien. No sé si alguien quiere reclamar la admisibilidad. Perfecto, vamos a continuar entonces con la indicación número 3, que a juicio nuestro, por el nombramiento del fiscal nacional, la aprobación de la Corte Suprema, de acuerdo el mismo texto de la Constitución, ¿no? Sí. Ya. Bien, le voy a ofrecer la palabra entonces a la diputada Fríes o Morales para poder comentarnos respecto a la indicación número 3. Diputada Morales, le ofrezco la palabra. La número 3, fiscal judicial de la Corte de los Magistrados, fiscal de la Corte de y los jueces letrados. Sí. Sí, claro. La indicación número 3 la va a suscribir la diputada Pamela Giles. Ah, ya. Ya, el único... Gracias, presidente. Sí, el número 3, la propuesta es mantener la propuesta original del Ejecutivo y agregar a los magistrados y los fiscales judiciales de la Corte Suprema dentro del procedimiento que está propuesto hoy día por el Ejecutivo para hacer el nombramiento de los altos magistrados. Dado que le estamos agregando más facultades, nos parece que es necesario aumentar el estándar para su nombramiento. Y además, no se mantiene acá el Senado. Los fiscales judiciales. Sí, ¿No eso, lo presidente, muchas muchas gracias. gracias. ¿No lo plantea el texto original? Lo que pasa es que la diferencia... Sí, ¿cuál es la diferencia con la propuesta del Ejecutivo? Saca el Senado. No, mantiene la Corte Suprema. Pero es para el fiscal nacional. Ah. Para los supremos, saca el Senado. Ah, claro. El fiscal nacional sigue con el Senado. A los supremos no. O sea, ya, lo que plantea... Mire, ¿quedó clara la 3 o no? Sí. Quedó clara la 3, sacamos de todas maneras al Senado del nombramiento. Perfecto. Es sacar al Senado respecto al nombramiento de los supremos. Perfecto. Vamos con la 4, vamos a escuchar a todas las indicaciones para poder tomar decisión respecto. Diputado Benavente, la número 4. Gracias, presidente. Presidente, la indicación número 4 tiene por objeto sacar de una u otra manera o eliminar la facultad del presidente de la República
para nombrar a los magistrados, a los jueces letrados y a los magistrados de la Corte de Apelaciones y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones, manteniendo solo la facultad del presidente para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal judicial de la misma, con el mismo sistema ahora, a proposición, salvo que haya proposición del Consejo de Nombramientos Judiciales y con acuerdo del Senado. Nosotros pensamos, presidente, nosotros pensamos, presidente, que creo que de una u otra manera debe quitarse una facultad al presidente, por lo menos en lo que se refiere a los magistrados de los tribunales inferiores de justicia y de la Corte de Apelaciones. Mantener el actual sistema de la Corte Suprema y viene más adelante, pero esto si viene un todo, y que los magistrados de los tribunales inferiores de justicia y la Corte de Apelaciones sean designados por el propio Consejo de Nombramientos Judiciales, a diferencia del proyecto del Ejecutivo que contempla este órgano solo como un órgano para proponerle al presidente las listas de nombramientos de estos magistrados. Muy bien. Sí, le ofrezco enseguida, ministro. Quería ofrecer la palabra a las diputadas Frías y Morales para la indicación 5 y 6. Así podemos resolver todo de inmediato. Así resolvemos esta discusión integral. Diputada Morales, la indicación 5. Dice, para incorporar entre la expresión fiscal judicial y la preposición de, cierre comilla, la frase, comilla, y a los magistrados. Diputada Fríes, le ofrezco la palabra. Efectivamente, lo que busca esto es llevar a indicación lo que antes era una sustitutiva y en ese sentido se incorpora a los magistrados y se saca al Senado. Sacándose una opción como así es. determinada, justo, Sí. sacar lo que quieren. Ya. Es como quirúrgico. Y la número 6. Es complementaria a la anterior, en la medida que lo que hace es Con acuerdo, suprimir dice. la frase exacto. Ah, sí, la suprime. Podemos por parte. Ustedes quieren eliminar el Senado a toda costa. No, no a toda costa, sino que de una manera Sutil. menos intensiva. Sí. Está bien. Era una broma. Bien. Expuesta entonces la indicación 3, 4, 5 y 6 que responden a un misma indicación, este es el inciso primero, ¿no? Del numeral 12. El numeral 12. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, respecto a las distintas indicaciones. Bueno, primero respecto a... Creo que la explicación va a tener que ser un poco más larga, pero en general los sistemas de nombramiento y tal y como se vio largamente en las exposiciones que hubo respecto a los consejos de nombramiento a nivel comparado, como también el sistema de nombramientos que tiene nuestro país, y nosotros lo planteamos en el proyecto, tratan de escapar de dos ámbitos. Uno, del corporativismo y de la excesiva politización. Los sistemas corporativistas son sistemas que se autointegran a través de los propios órganos judiciales y se autogeneran a partir de los propios órganos judiciales. Y por otra parte, la extrema politización, uno podría decir, son casos en los que se llega al extremo de escoger democráticamente a los jueces o juezas. Se ha visto a nivel comparado, y por eso voy a dar esta explicación un poco más larga, porque este es uno de los aspectos centrales, tanto la indicación propuesta por las diputadas Fríes y Morales como la propuesta del diputado Benavente y Alessandri. En el fondo, tanto la 3 como la 4 tienen incidencia en aquello, en particular la 4, que es la que más nos preocupa a nosotros como Ejecutivo. Por otra parte, uno en términos generales respecto a los sistemas de nombramiento. En segundo lugar, todas las autoridades que componen la República en general tienen que tener algún tipo de vinculación con el principio democrático. Y el principio democrático en un sistema presidencial es el presidente de la República, por excelencia, porque es el que tiene la vinculación directa con el sistema democrático. En todos los sistemas presidenciales, y
De hecho, en la larga tradición del constitucionalismo chileno, uno ve desde el año 22 a la fecha, pasando por la Constitución del 33, como la Constitución del 25, como la Constitución del 80, la facultad de nombrar a los jueces y juezas y de nombrar a los altos tribunales o a los altos magistrados de los tribunales superiores de justicia hacia una facultad presidencial, porque se vincula directamente con el principio democrático. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Es que la forma en que el presidente va a escoger a uno de esos magistrados o magistradas va a venir racionalizada, por decirlo de alguna manera, a través de un consejo de nombramientos, ¿ya? Pero no altera las facultades largas de la tradición constitucional chilena y una facultad de un régimen presidencial. Uno me podría decir, bueno, ¿qué pasa con el Consejo de Nombramiento? ¿Qué pasa con el Consejo de Nombramiento español? Que escoge directamente a los jueces. El Consejo de Nombramiento español, en sus miembros, la mayoría son escogidos los miembros del Consejo de Nombramiento español o del Consejo de la Magistratura español, son escogidas por el Parlamento, en particular por las cámaras de las Cortes en España. Y lo mismo ocurre con los consejos de nombramiento del sistema europeo continental. Y en el sistema europeo continental hay un régimen parlamentario. Entonces, la vinculación de quien escoge a los jueces está en el fundamento democrático mismo de los sistemas parlamentarios, que es el Congreso, que de ahí se deriva quién escoge a los jueces y quién escoge también al presidente de gobierno. Y esto es relevante porque en esos consejos de nombramiento la mayoría es de origen parlamentario. ¿Cuál es el gran problema que si nosotros tenemos un consejo autogenerado? Son los problemas del corporativismo que queremos alejarnos, y tenemos de eso muchas experiencias en la historia del constitucionalismo mundial. Y por lo mismo nosotros hemos mantenido la larga tradición constitucional en esta materia. Y nos parece que esa es la sana tradición constitucional que hay que mantener. En ese sentido, nos parece que uno puede discutir respecto a si sigue o no el Senado en la definición de los jueces de la Corte Suprema. Nos parece que excluir al presidente de la República de nombrar a los magistrados y magistradas en general es una alteración profunda al sistema constitucional chileno. Y es una alteración profunda que no estaba en la lógica del proyecto que nosotros hemos presentado. Su presidente. Muy bien, vamos a resolver, les pido a los colegas, yo creo que ya se han dado a conocer los argumentos respectivos, yo creo que hay visiones bastante claras. Yo solamente quiero manifestar, curiosamente, pero mi adhesión absolutamente a la propuesta del Ejecutivo. Yo creo que nosotros tenemos que, en este punto por lo menos, yo creo que efectivamente nosotros estamos aquí cuestionando, y el cuestionamiento por el cual nace este proyecto tiene que ver finalmente con el sistema de nombramiento. O sea, cómo finalmente se eligen a las personas que van a finalmente integrar el máximo tribunal, las diferentes cortes, y creo que no me parece prudente, en lo personal, prescindir de la opinión del Senado y del gobierno correspondiente a nuestra tradición. Soy quizás muy conservador en mi análisis y suscribo plenamente a la condición política de la República en esta línea. Diputado Benavente. Justamente la indicación nuestra es la que de una otra manera conserva lo que usted dice, porque no elimina al presidente de la República del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, y tampoco elimina al Senado la participación actual que tiene el Senado en los magistrados. Diputada, pida la palabra después si quiere, ya, en vez de hacer gestos. No elimina a la Corte Suprema, al Senado en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema. Después, más adelante en el proyecto sí le pongo un plazo, hay una indicación nuestra que le pone un plazo al Senado para pronunciarse, pero... Está bien. Entonces, legítimo. Presidente, lo que sí estamos eliminando al presidente de la República en el nombramiento de los jueces de letrados y magistrados y ministros de Corte de Apelaciones. Sí, y estamos justamente... Estamos modificando el sistema de nombramiento, que es el objetivo del proyecto. Entonces, la verdad, presidente, sus palabras en realidad se adecuan mucho más a mi indicación que a la propuesta del Ejecutivo. Bien, gracias, diputado Benavente. Diputada
Más que las reacciones a la propuesta del diputado Benavente, presidente, es que me parece que claramente, y acá como lo han dicho las colegas anteriormente en la discusión, el objetivo final es hacernos cargo de las incidencias políticas dentro del sistema de nombramiento en todo el Poder Judicial, en toda la escala. No veo por qué habría que excluir al nombramiento o más bien a la potestad del presidente de nombrar a los ministros de la Corte Suprema. No entiendo por qué hay que hacer una excepción distinta respecto de los supremos. No le encuentro sentido, la verdad. Me gustaría saber también cuál es la opinión del Ejecutivo en esta materia, si creen que debiese existir un régimen especial respecto a los nombramientos de los miembros de la Corte Suprema. Ya lo explicó el Ejecutivo, pero diputada Giles. Como vengo diciendo, señor presidente, desde mi primera intervención, aquí va quedando cada vez más claro que lo que se trata, la voluntad del Ejecutivo, como va quedando ya absolutamente transparente, es no tocar a la Corte Suprema en sus designaciones ni con el pétalo de una rosa. El ministro, por su intermedio, está preocupado del corporativismo, pero en la Fiscalía no le preocupa en lo más mínimo el corporativismo. Ahí se olvida el corporativismo. Y el ministro, por su intermedio, está preocupado de que no se le quite esta facultad al presidente de la República, pero por ningún motivo se le quite nada al Senado. Entonces es muy curioso. El ministro, por su intermedio, está preocupado de que no se politicen organismos que están absoluta y completamente politizados, y desde allí vienen los rasgos de corrupción que hemos conocido. Entonces es sumamente curioso lo que está sucediendo, pero lo que yo creo que queda claro es que efectivamente aquí hay un intento por no tocar a la Suprema en las designaciones, que es algo rarísimo, porque justamente estamos convocados para hacer eso. Sí, pero aquí nosotros le estamos quitando la atribución a la Corte Suprema respecto del nombramiento de magistrados, fiscales judiciales, en fin. La designación lo hace el Consejo de Nombramiento. No, al final después sí. Al final lo ratifica el presidente. Señor ministro. Presidente, solo para que queden bien claras las posiciones del Ejecutivo en esta materia y para que no haya ninguna duda al respecto. La Corte Suprema actualmente elabora las quinas para la designación de los ministros de la Corte Suprema y actualmente elabora también las ternas para la designación de los ministros de las Cortes de Apelaciones. Esas ternas y esas quinas se elabora en el sistema actual, conforme a nuestra Constitución. La Corte Suprema se las entrega al Presidente de la República, el Presidente de la República designa a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, y en el caso de la Corte Suprema requiere del acuerdo del Senado. Quien actualmente elabora esas ternas y esas quinas para los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia es la Corte Suprema. Lo que hace el proyecto es quitarle esa atribución a la Corte Suprema, por decirlo de alguna manera, y llevarla a un consejo de nombramientos. Ese consejo de nombramientos lo que va a hacer es elaborar ternas preladas para disminuir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Y en el caso del Senado, y en el caso de los magistrados de la Corte Suprema, la propuesta del Ejecutivo es que eso cuente con el acuerdo del Senado. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Como se puede ver, se le quita esa atribución a la Corte Suprema y se le entrega un Consejo de Nombramientos. El Consejo de Nombramientos es de mayoría judicial, está compuesta por 5 miembros, según la propuesta que nosotros hemos hecho. 3 de ellos son del Poder Judicial, 1 de la Corte Suprema, 1 de las Cortes de Apelaciones, 1 de los magistrados de instancia o de los jueces de letra, y escogidos al azar. Además, un miembro designado por los decanos de la Facultad de Derecho y un miembro previo sistema de alta dirección pública o previa selección del sistema de alta dirección pública, escogido por el presidente de la República. Es muy relevante esta materia porque en los consejos de nombramiento de sistemas parlamentarios, tal y como se entregó esa información de manera abundante en esta comisión, en la discusión en general, los consejos de nombramiento de sistemas parlamentarios depositan la facultad de nombrar en los consejos de nombramiento o
como se denomine, en España, en Italia, en Portugal, en Alemania, que son los sistemas comparados que, entre otros, se entregaron detalle, se le entrega esa facultad de nombrar a los consejos de la magistratura, pero son de mayoría de designación parlamentaria, los miembros de esos consejos de magistratura, y tienen la facultad de nombrar porque su vinculación con el principio democrático, que es de un sistema parlamentario, está en el Parlamento. La vinculación principal del sistema democrático en los sistemas presidenciales se encuentra en el presidente de la República y en los congresos nacionales. Nuestro sistema constitucional ha mantenido la facultad de designar a los jueces en el presidente de la República desde el año 22, principalmente porque es un sistema presidencial. En el año 97 se incorporó el Senado después de la reforma constitucional, también lo tenía en las constituciones del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, no es extraño haber incorporado el Senado porque es parte de la tradición constitucional chilena. Es relevante, y ahí uno dice, escapar del corporativismo, de aquellos ensayos constitucionales que le han entregado solo una función autocompositiva del Poder Judicial a miembros del Poder Judicial. Si nosotros sacamos una vinculación con el principio democrático, que en nuestro caso es el presidente de la República y el Senado o el Congreso, lo que vamos a hacer es acercarnos al corporativismo, porque nuestro modelo de sistema de nombramiento es un modelo que, o el consejo de nombramiento que tenemos propuesto es un consejo de mayoría judicial, y al ser mayoría judicial la que va a nombrar a los jueces incluso de instancia, lo que va a ocurrir es que se va a autogenerar, y eso en el equilibrio de poderes y en el respectivo balance de los poderes es un problema. Por eso los sistemas, ya sea parlamentario o presidencial, han mantenido la vinculación con el principio democrático. En el caso de los consejos de nombramiento, estoy hablando de las democracias que funcionan adecuadamente, ya sea en el caso de los consejos de nombramiento del sistema parlamentario, la mayoría de sus nombramientos es de origen parlamentario. Deciden, pero su vinculación con el sistema democrático está en el Parlamento. Y en el caso de los consejos de nombramiento de régimen presidencial, se pueden elaborar ternas, se pueden elaborar preladamente esas propuestas en los consejos de nombramiento, y esos pueden ser de mayoría judicial, pero quien decide después de ese trabajo es aquel que tiene la vinculación con el principio democrático, y en nuestro caso el presidente de la República, según nuestra larga tradición constitucional. Diputado Sánchez, y vamos a votar. Muchas gracias, presidente. Yo creo que aquí hay que consultarle a Secretaría para que nos aclare cuál es la lectura correcta del comparado, porque creo que se ha producido aquí una confusión. Lo que dice la diputada Giles por su intermedio, yo estoy completamente de acuerdo. Aquí obviamente tiene que estar incluido la Corte Suprema, pero me da la impresión de que lo que aparece tarjado acá en la columna intermedia no está efectivamente eliminado en la indicación del Ejecutivo, o sea, se tiene que leer el párrafo completo. Yo había interpretado originalmente que eso está eliminado, y en ese sentido, por supuesto, si es que a mí me dijeran que no está incluido acá los magistrados de la Suprema, yo sería el primero en saltar y decir... El texto original, es ese es el texto original. Por eso me gustaría pedirle al secretario por su intermedio que nos pueda aclarar cómo leemos el texto original para saber cómo entendemos también las indicaciones. Gracias. Este es el texto original. Gracias, No, gracias, son las presidente. indicaciones, son las Sí, indicaciones. es una buena pregunta. Para evitar cualquier tipo de confusión es bueno que aclararlo. Como se trata de un comparado, lo que está en negrita es porque está siendo intervenido por alguna indicación, y si está tarjado es porque alguien lo está eliminando. En este caso tenemos unas indicaciones que están, por ejemplo, en el caso de la indicación del número Benavente, diputado don Alessandro Benavente, ellos sustituyen el literal a la expresión que va desde nombrar al fiscal judicial de la Corte Suprema y que llega con acuerdo del Senado. O sea, todo lo que está con negrita, en el fondo lo que quiere decir es que hay una indicación que le afecta a este párrafo completo, o oración completa, en el sentido de eliminarlo, o más bien, en este caso, sustituirlo
por una más cortita que dice nombrar a los magistrados y al fiscal judicial de la Corte Suprema a proposición del Consejo de Nombramientos Judiciales por acuerdo del Senado. Bien. Eso es lo que significa. Bien. Mire, el texto original del Ejecutivo está en la página 1, al medio, justamente, que modifica el artículo 32 del siguiente sentido, y ese texto es el texto original de la propuesta, y es lo que vamos a someter a votación al final de las votaciones de las indicaciones. Señor secretario, le pido por favor, ya declaramos la indicación número 1 y 2 inadmisible. Vamos a votar la indicación número 3 de la diputada Fríes y Morales, que excluye al Senado respecto a la nominación de los Supremos. Teniendo presente que la 5 va en el mismo sentido con otra técnica legislativa, ¿cierto? A la autora de las mociones, ¿cuáles de las dos quisieran votar? Preguntaría yo, porque es lo mismo. Diputada Fríes. La 5 parece más fina, ¿no? Dejemos la 5. ¿La 5? Sí. Porque en el fondo es lo mismo. Ya, o sea, retiran la 3. 5 y 6, que van relacionadas juntas. Una con la otra. Vamos a someter a votación la indicación número 5 y 6 de la diputada Fríes y Morales. Entonces, y Giles, que excluye al Senado. 6. En la nominación de los Supremos y también... 2 y 3. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, en votación las indicaciones 5 y 6 de la diputada doña Lorena Fríes y doña Javiera Morales y doña Pamela Giles, para incorporar entre la expresión fiscal judicial la proposición de la frase y a los magistrados, y las 6 de las mismas diputadas para suprimir la frase a los magistrados de la Corte Suprema a proposición del referido Consejo con acuerdo del Senado. ¿Cierto? Tenemos entonces esas propuestas. Sí. Vamos a votar la indicación número 5 y 6, que excluye al Senado en la nominación de los Supremos. Pero excluye al Senado. Excluye al Senado. Por eso no sería reiterativo respecto al texto original, porque yo lo que veo en la 5 y la 6, perdóneme, presidente, que me tome la palabra, lo que hace por lo menos la 5 es incorporar después de la expresión fiscal judicial y los magistrados de la Corte Suprema, que es algo que entiendo que estaría más adelante, la parte tarjada que supuestamente no está tarjada. Entonces, si es que entendiéramos, claro, si es que entendiéramos que lo que aparece tarjado en realidad no está tarjado, sería reiterativo la 5. Es que lo que está tajado es de todas las indicaciones. Hace lo que está tajado en la indicación, en la propuesta del Ejecutivo, tacha todas las indicaciones en definitiva. Entonces yo le pediría que no se haga como referencia todo lo que está tachado en el texto original del Ejecutivo. La indicación de la diputada Frías, Morales y Giles lo que busca es excluir al Senado de la nominación de los Supremos y de todos los del fiscal judicial. Ir explicando un poquito la técnica utilizada por estas dos indicaciones 5 y 6 que son complementarias. La primera de ellas, la 5, incorpora entre la expresión fiscal judicial y la proposición de la frase y los magistrados. Entonces queda nombrar al fiscal judicial y a los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, ya, ¿a quién le correspondería, de acuerdo, si se aprueba esto? Nombrar a los magistrados de la Corte Suprema, al presidente de la República, en virtud de este sistema. Con el sistema de nombramiento. Con el sistema de nombramiento del Consejo de Nombramiento, que está más abajo. Y luego, la última, lo que hace, la 6, es lo que hace es... Saca al Senado. Como indica acá, excluye al Senado. Saca, elimina de la propuesta del proyecto la expresión a los magistrados de la Corte Suprema a proposición del referido Consejo con acuerdo del Senado. Bien. Vamos a someter a votación en conjunto las 5 y las 6, diputado Sánchez. Las 5 y las 6. Diputada Fríes, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Solo para establecer que, entendiendo, digamos, el principio democrático y el equilibrio que debe haber, esto no quiere decir que más adelante las indicaciones que presentamos no incluyan de alguna manera el Senado. Es decir, apoyar esto no significa excluir al Senado, sino que la intensidad del Senado, a través del nombramiento de un representante del Senado en el Consejo de Nombramientos, que creemos que reduce las posibilidades de politización. Una persona es
mucho menos que los 40 y tantos en el Senado. Esa es la lógica. Bien, vamos a someter a votación las 5 y las 6, ya largamente debatido. En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación, las indicaciones 5 y 6 de las diputadas doña Lorena Frías y doña Javiera Morales. Tenemos a don Gustavo Benavente. Indicaciones 5 y 6. En contra. En contra de don Gustavo. Doña Pamela Giles. A favor de mi indicación. A favor de la indicación, diputada doña Pamela Giles. Don Andrés Longton. Doña Javiera Morales. A favor de la indicación. Don Luis Sánchez. En contra de la indicación. Doña Lorena Frías. A favor. A favor de la indicación. Y señor presidente, don Miguel Ángel Calisto. En contra. En contra, señor presidente. Tenemos 3 votos a favor de las indicaciones y 3 en contra. Se no rechaza. Se reunió el quórum y se entiende rechazado. Bien, vamos a votar la indicación número 3. 3, para ir... La 4 ¿La 4 la retira el diputado? Sí, que era... No, la 3 entonces. Vamos con la 3. La 3 es doña Lorena Frías. Está retirada, está retirada. Era lo mismo, eligieron la... Retiran la 3, ¿cierto? Sí, Bien, sí. vamos a someter a votación la número 4, la del diputado Benavente. En votación. Indicación número... Que excluye al presidente 4. de la República. Exactamente. Como usted lo ha dispuesto, señor presidente, la indicación número 4 de los diputados don Jorge Alessandri y don Gustavo Benavente, para sustituir en su literal A la expresión nombrar al fiscal judicial de la Corte Suprema, se entiende que esta es la facultad del presidente de la República, nombrar al fiscal judicial de la Corte Suprema, a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones y a los jueces letrados a proposición del Consejo de Nombramientos Judiciales, a los magistrados de la Corte Suprema a proposición del referido Consejo con acuerdo del Senado queda nombrar a los magistrados y el fiscal judicial de la Corte Suprema a proposición del Consejo de Nombramientos Judiciales con acuerdo del Senado, a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponda designar, así quedaría, y al fiscal nacional a proposición de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución. Bien, en votación la número 4, el diputado Benavente. Entonces, tenemos don Gustavo a favor, diputada doña Pamela Giles. A favor. A favor también. Tenemos doña Javiera Morales. En contra doña Javiera. Don Luis Sánchez. Abstención de Luis Sánchez. Doña Lorena Frías. En contra. En contra, doña Lorena. Y nos va quedando señor presidente. Por nuestra tradición democrática y presidencial, votó en contra. Entonces tenemos 2, 3, 1, señor presidente. Se produce el mismo efecto de Se rechaza. Y corresponde votar entonces. Esa es otra discusión. Corresponde votar. Bien, vamos a votar. Literal A. Vamos a votar el literal A, Sí, la propuesta literal. original del Ejecutivo. Entonces vamos a votación el numeral 1, único, número 1, proyecto. Sí, vamos a votar literal A, pero antes, diputada Javiera Morales, le ofrezco la palabra. Presidente, sí, muchas gracias. Antes, dado que se rechazaron las indicaciones de todos los parlamentarios, por favor, colega, la verdad es que a mí me gustaría saber qué disposición tiene el Ejecutivo para acoger, al menos en nuestra visión, un
una propuesta que yo creo que fue bastante transversal entre los académicos y distintas personas que vinieron a la discusión general, que fue lo complejo de mantener la participación del Senado con el quórum que hoy día tiene el Senado. Eso fue transversal tanto en la academia como en otros actores del sistema. Entonces, la verdad es que yo no quiero votar en contra de la propuesta del gobierno, pero lo que a mí me gustaría es una apertura por parte del gobierno, a ver si puede recoger parte de estas iniciativas y ver en qué podemos avanzar. Quizás la eliminación del Senado no está dentro de su propuesta, pero a mí me parece complejo que mantengamos el mismo sistema que vinieron todos los académicos a señalar que no funciona. Eso, presidente. Bien, vamos a continuar con la votación. Sí. ¿Quiere hablar, ministro? Lo que pasa es que yo antes de ofrecer la palabra al ministro, yo creo que la votación de la comisión determina finalmente la decisión. Aquí la decisión ha sido rechazar las indicaciones que hablan de excluir al Senado, por lo menos en esta primera instancia. La comisión ha hablado. Diputada Giles, luego diputada Javiera Morales. Presidente, Sí, quiero sí. decir en la misma línea de la diputada Morales, pero tal vez de manera un poco más brutal y clara, que, o sea, me están molestando, o sea, ha quedado pero clarísimo cuál es el intento del Ejecutivo. Y por lo tanto yo creo que con algún criterio de realidad no queda más que votar en contra del artículo completo. Bien, diputada Morales, para Sí, ofrecer la palabra al presidente, ministro. usted bien sabe que durante la tramitación en particular uno mantiene un diálogo con el Ejecutivo y se lo solicito como presidente Sí, en por que se supuesto. va adecuando las propuestas del Ejecutivo para lograr viabilidad política al proyecto. No es más lo que estamos pidiendo. Bien, señor ministro. Presidente, nosotros como desde el Ejecutivo hemos planteado que una cosa es que el proyecto mantenga al Senado en los ministros y ministras de la Corte Suprema, y otra cosa distinta es, por así decirlo, el quórum de ratificación o el quórum de acuerdo. Eso está posteriormente en otro artículo. Y nosotros ahí lo hemos planteado, lo planteamos el día 1, que estamos disponibles a discutir el quórum, y eso implica disminuir el quórum de los 2/3 a otros quórum que ya se han disminuido. Otra cosa, por ejemplo, fijar un plazo, ver cómo se racionaliza también la intervención por parte del Senado, y en eso estamos totalmente abiertos como Ejecutivo, o eventualmente incluso ver otra forma en que el Senado se pueda vincular en el proceso de nombramiento. Eso también nos parece que es una medida que se puede adoptar, y no tenemos ningún inconveniente como Ejecutivo, todo lo contrario. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Le voy a pedir al señor secretario para dar lectura a la propuesta del Ejecutivo que vamos a votar en este minuto. Para que pongan atención, colegas, Gracias, el texto propuesto por el Ejecutivo. señor presidente. Corresponde, En votación, vamos a votar y finalizamos. corresponde al literal A del numeral 1 del artículo único del proyecto del siguiente tenor. Reemplázase su numeral 12avo por el siguiente, 12avo. Nombrar al fiscal judicial de la Corte Suprema, a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados a proposición del Consejo de Nombramientos Judiciales, a los magistrados de la Corte Suprema a proposición del referido Consejo con acuerdo del Senado, a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar y al fiscal nacional a proposición de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución. Eso, señor presidente. Bien, en votación. En votación. Como está la señor presidente, en votación el numeral 1, literal A del artículo único del proyecto, literal A, don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Doña Pamela Giles. En contra, pues. En contra, doña Pamela Giles. Doña Javiera Morales. Abstención. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Doña Lorena Fríes. En contra. En contra, y señor presidente. A favor. A favor. 3 votos a favor, 2 en contra y una abstención, sí. Nos reúne el quórum, señor presidente. Qué lástima.
Bien, se rechaza. Bien, vamos a tener que... Esto es el de lo más importante del proyecto. Claro. Así que bueno, vamos a finalizar, señor ministro. Vamos a pedir que podamos establecer ahí el diálogo entre las distintas bancadas para fortalecer. ¿Sí, diputada Giles? Para quienes nos están viendo, que tenemos un alto rating generalmente en estas sesiones, yo quiero decir que acaba de morir el proyecto, ¿ah? Frente a la falta de voluntad del gobierno de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, al no aprobarse el artículo 1, este es un proyecto que es inexistente de aquí para adelante, que no tiene sentido la tramitación que seguramente hay que hacer, por supuesto, porque es lo que corresponde. Pero quiero expresar eso, señor presidente, para que tengamos todos claros lo que acaba de ocurrir. Diputado Sánchez. A ver, yo quiero hacerle un llamado para efectos de que podamos hacer estas reformas que en realidad yo creo que son bien necesarias. Hemos vivido crisis muy relevantes en los tiempos recientes sobre no solo el nombramiento de los jueces, sino que el comportamiento de los jueces, su conducta ministerial y el drama que es cuando tú tienes un poder judicial que hoy día tiene manga ancha para hacer lo que se le ocurre, cometen los abusos más grandes y a veces las tropelías más grandes que uno puede haber. Y se necesitan reformas profundas para ponerle fin a esto. Entonces yo quiero hacerle un llamado a la izquierda a que se pongan de acuerdo, porque aquí tú tienes... Silencio, por favor. Silencio en sala. Muchas gracias, presidente. Voy a reiterar, yo quiero hacerle un llamado a la izquierda, que la izquierda es la que hoy día está gobernando este país. Que por un lado el ministro viene acá y junto con su equipo plantean una cosa, y por el otro lado las diputadas hoy día acá del oficialismo votan otra cosa. Entonces que aquí seamos el presidente de la comisión, el diputado Benavente de la UDI y yo, del Partido Republicano, quienes le damos finalmente viabilidad a una iniciativa que es del Ejecutivo, y que su sector político no esté colaborando con esto es algo que si nos desconcerta a nosotros, yo creo que le desconcerta mucho más a los chilenos. Entonces yo hago la invitación a la izquierda a que se pongan de acuerdo, porque este tipo de situaciones son bochornosas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputado Sánchez. Yo solamente señalar que efectivamente aquí se ha rechazado el numeral la A, el primero, ¿no? El numeral 12, 1 letra A. Y claro, la única manera de reponer esto es a través, o en la Comisión de Hacienda, porque entiendo que esto va a Hacienda, o en la sala. Pero efectivamente yo coincido con el diputado Sánchez. Aquí los votos que ha tenido el Ejecutivo son los votos de los diputados de oposición, y creo que es importante, y creo que al gobierno le hace falta aquí un diálogo, un debate interno para resolver discrepancias en esta materia. Diputada Javiera Morales, para finalizar. Gracias, presidente. Solo para responderle al diputado Sánchez por su intermedio, acá la izquierda tiene una posición que la ha señalado desde el comienzo. Esta no es hoy día no hay ninguna novedad. Desde el comienzo nosotros señalamos, tanto por la moción presentada por la diputada Musante, por la de nosotras, que encontrábamos complejo que el proyecto mantuviera la misma forma de intervención del Senado, porque eso es lo que hoy día nos está pidiendo la gente, resolver el problema de hoy día. Y el problema que tenemos hoy día es que el quórum del Senado y la intervención del Senado está generando corrupción. Esa es la propuesta de la izquierda, la ha mantenido desde el primer momento y ha sido consecuente hoy día con su votación. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, señor ministro. También a María Esther. Gracias a los diputados, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Ustedes recordarán un proyecto comprometido por parte del gobierno para cambiar el actual sistema de nombramiento de ministros de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y jueces. Esto se da en el contexto del famoso caso Hermosilla, donde enteramos que un operador judicial, un abogado, se dedica a llamar por teléfono para luego cobrar favores de los ministros y jueces que nombra. Un daño gravísimo para la justicia, pero que no se terminó de enmendar con el proyecto presentado por el gobierno. Tanto es así que el proyecto presentado por el gobierno ni siquiera eliminó al Senado como parte de la fórmula de los integrantes a la hora de nombrar a los ministros de Corte Suprema y Apelaciones. ¿Por qué apuntamos como
responsables al gobierno, porque nos parecía que una línea roja era eliminar el Senado de la ecuación y entender que se requiere crear un consejo integrado por los 3 poderes del Estado para generar estos nombramientos e impedir el margen que hemos visto de nombramiento a dedo y que ha significado después los telefonazos para cobrar favores en fallos como casos como el de Dominga, por ejemplo. El primer artículo ayer se rechazó y por lo tanto creemos que se cae el proyecto finalmente. Hacemos un llamado al gobierno a que vuelva a presentar un proyecto pero con verdaderas intenciones de cambiar el sistema Hermosilla, no de favorecerse a sí mismo con el sistema Hermosilla. ¿O la corrupción es buena cuando está de nuestro lado? Yo creo que tenemos que acabar con cualquier tipo de fórmula que permita la corrupción dentro del Poder Judicial y una de esas es el mecanismo al cual se nombran los jueces y ministros. Lo que ocurrió el día de ayer en la Comisión de Constitución fue verdaderamente vergonzoso porque ni siquiera vimos una crítica a lo que está ocurriendo hoy en la Corte Suprema a propósito de estos fallos que se dictaban de acuerdo a las órdenes del señor Hermosilla. Nosotros no podemos seguir presentando reformas cosméticas, que todo cambie para que nada cambie, sino que tenemos que avanzar hacia cambios estructurales. Si no, el caso Audios va a pasar al olvido, a la historia, los responsables van a salir libres o quizás con clases de ética como hemos visto en el pasado, Penta SQM. ¿Y en qué va a quedar toda esta situación? ¿En qué va a quedar la confianza en el Poder Judicial? Este es el momento para hacer cambios estructurales, así que hacemos un llamado al gobierno a que este proyecto que se rechazó ayer lo abandone por completo y presente uno nuevo, pero con ánimos y cambios reales de eliminar a los principales actores que permiten hoy día la corrupción en el Poder Judicial. Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.